Buenas tardes a todos. La idea de la clase de hoy era más que nada hacer una breve introducción, una charla sobre lo que hicieron los distintos países en los que fueron más afectados por coronavirus, ¿sí? También uno de los artículos que incluí fue el rol del radiólogo dentro de esta enfermedad. Y bueno, estaría bueno que también ustedes puedan aportar lo que vienen haciendo en el hospital. Bueno, yo lamentablemente no pude estar viendo qué es lo que hacen, si bien he visto varios mails en donde dan más o menos a conocer cuáles son, bueno, los casos sospechosos y demás, y cuáles son los procedimientos a tener en cuenta y a realizar en base a estos casos. Estaría bueno que puedan aportar qué es lo que se está haciendo y demás. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Y es bastante molesto, no sé quién es, perdón que lo diga así. Perdón, soy yo. Listo, muchas gracias. Ya lo apago. Ahí lo silencio a todos. Ahí va. Bueno, dicho esto, arrancamos. A ver. Bueno, estos fueron los primeros artículos que estuve viendo, ¿sí? Lo que hice fue hacer una revisión de unos artículos que me pasó tanto Mayra, como algunos que me dijo Martín que mirara, y lo mismo Adriana, ¿sí? Comparamos entonces lo que pasó en China con lo que pasó en Italia, ¿sí? Y algunos casos también en Estados Unidos, y qué fue lo que hicieron en cada uno de estos países. Bueno, más o menos como para hacer una pequeña revisión del tema, empezó todo en Wuhan, China, ¿sí? En el 2019, y para el 30 de enero la OMS había declarado una emergencia internacional en salud pública, ¿sí? Los casos crecieron de manera abismal, y rápidamente lo que hicieron fue codificar el genoma viral. Se dieron cuenta que el 88% del genoma de este virus era un SARS-like, era parecido al SARS y al MERS también, que son dos enfermedades que fueron causadas también por coronavirus. Esto es viejo ya había pasado que el coronavirus había mutado y había hecho, había logrado adquirir esa capacidad infectiva grande y había causado el SARS y el MERS, ¿sí? Y bueno, el 88% de similitud del código de este virus es del coronavirus de los murciélagos, ¿sí? Con lo cual empezaron con las pruebas de PCR-RT para ver cuáles eran los pacientes que lo tenían o no. Ahora después vamos a hablar un poquito de estas pruebas también. Ahí veo que están hablando, no sé si en el chat, no, admitir, perdón, estoy admitiendo gente a la reunión. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. Muy bien, bueno, continuamos entonces. Bueno, en un mes se puede ver cómo en la provincia de Hubei, ¿sí? Aumentaron abismalmente los casos, y bueno, también fuera de Hubei, en toda China, ¿sí? Hubo un aumento exponencial, ya que, bueno, no se sabía bien cuáles eran las medidas que debían tomarse con respecto a estos pacientes, ¿sí? Casos, número de pacientes en China, en relación al tiempo, en el eje de las abscisas, ¿sí? Las muertes iban creciendo, así como los casos nuevos. Este gráfico muestra que hay un pico, ¿sí? El 5 de febrero, ¿sí? Hay un pico ahí como al inicio de febrero, porque ¿qué pasaba? En China lo que hacían era, a todos aquellos pacientes que venían con síntomas respiratorios, se le hacía una tomografía como screening. Entonces, claro, ¿qué pasa? En China hay muchísimos habitantes. Todos aquellos que tenían síntomas respiratorios iban a tomografía, y claro, se iban contagiando los que tenían el virus y los que no, porque iban por otros motivos. Entonces, bueno, hubo un pico y se dieron cuenta que la tomografía, en este caso, ya vamos a hablar un poquito después también, no es el método de screening. Si bien es un método muy, muy importante para el diagnóstico, no es el método de screening. No hay que hacerle tomografía a absolutamente todos los pacientes, ¿sí? De paso, un pequeño recordatorio de los síntomas respiratorios que deja este virus, que son fiebre, tos seca, mialgias y fatiga, y dificultad para respirar, ¿no? Muy pocos dan dolor de cabeza, mocos y diarrea. Esto sí es importante, porque ahora como vamos a entrar en la época de otoño-invierno, donde sí
hay mucho virus influenza y demás, como para tranquilizar a nuestros contactos cercanos, ¿no? Y que no empiecen a pensar que estén infectados por coronavirus si tienen algunos de estos síntomas. Bien. Perdón, estoy admitiendo a alguien más a la reunión. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué hicieron? Una vez que en China se dieron cuenta que no era recomendable realizar una tomografía a todos los pacientes que vienen con síntomas respiratorios, empezaron a tomar medidas de precaución y cuando también se dieron cuenta que era altamente contagioso el virus. Entonces, para el paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tratar de usar un equipo de imágenes portable, ¿sí? Transportarlo hacia el paciente, hacer el estudio, ¿sí? Y devolverlo al servicio. Siempre el paciente con sospecha de coronavirus debe usar, acá dice surgical mask, es el barbijo, el N95, ¿sí? Cuándo entra y cuándo se va, siempre lo tiene que tener puesto, ¿está bien? Había algunos papers que estuve consultando en los que decía que muchos pacientes, sobre todo en Estados Unidos, se negaban a usar el barbijo. En ese caso, bueno, es importante que sí el personal médico esté aislado, más allá del paciente. El personal médico, bueno, como sabemos, debe usar gafas, ¿sí? Debe usar camisolín, que sea impermeable, debe usar guantes y que cubra las mangas, ¿está bien? Y la correcta limpieza del ambiente, ¿no? Del ambiente de trabajo. Hay que desinfectar el lugar donde esté el paciente, ¿sí? El gantry y las probes, que serían las sondas o las... ¿cómo es? Los transductores de ecografía deben estar aislados y deben estar bien limpios. ¿Está bien? Bueno, este es otro de los artículos que estuve revisando en donde lo que hacían era un estudio comparativo entre radiólogos chinos y radiólogos estadounidenses, ¿sí? En donde a estos profesionales se les ponía una serie de casos de imágenes donde eran todas neumonías virales, algunas de ellas tenían como etiología el COVID-19 y otras eran otro virus, ¿sí? Los resultados de este trabajo arrojaron que la tomografía tiene una alta especificidad, cercana al 100%, pero una moderada sensibilidad, ¿sí? Cerca del 80%. Entonces, un segundo que estoy admitiendo a una persona más. ¿Qué significa esto? Que si a mí el radiólogo me dice, Martín, no tenés una infección viral por TC, no la tengo, ¿sí? Pero si me dice que la tengo, puede ser, puede dar falsos positivos, ¿está bien? Ahora bien, ¿es mejor la tomografía que la PCR? Y para estadios iniciales, los papers dicen que sí, ¿sí? Porque la PCR tiene una sensibilidad del 60 al 71% y recién a partir del cuarto día, porque cuando la viremia es baja, es menos sensible todavía. ¿Por ahora todo bien? Bueno, espero que sí. Estos artículos también, puse estos dos, pero había más. Son artículos que sacó la Sociedad Radiológica Norteamericana. Y bueno, básicamente de lo que nos hablan estos artículos es de cómo es que tiene que manejarse el servicio en base a lo que está pasando, ¿no?, en la actualidad con esta pandemia. Dan una serie de... todos los artículos tienen, digamos, como o sea, lo que cuentan es lo que hacen en cada uno de los servicios, por ejemplo, en Atlanta, en Wisconsin, Alabama, demás. Lo que hice yo fue hacer un resumen, ¿sí? Un resumen de los puntos en común que tienen estos artículos. Perdón tanto texto en la diapositiva, pero bueno, créanme que esto es un resumen, ¿sí? Es muy importante asegurar la seguridad del personal de salud, en eso todos estaban de acuerdo, ¿sí? Como primer punto, asegurar la seguridad del personal de salud, como usando barbijo y todas las medidas que habíamos comentado previamente, minimizando la cantidad de personas para los procedimientos, es decir, si es necesario
un solo miembro del personal de salud para pasar al paciente, para volver a dejarlo en la camilla y sacarlo del tomógrafo, por ejemplo, que lo haga una sola persona. No es necesario que estén todos ahí adentro. Lo mismo con procedimientos intervencionistas, ¿sí? Que haya la mínima cantidad de gente necesaria para garantizar el procedimiento. Como tercer punto, garantizar la limpieza de los sectores donde estuvieron los pacientes sospechosos y realizar reuniones virtuales, ¿sí? Siempre que tratar de minimizar la cantidad de gente, evitar conglomerados. Asegurar la cantidad y calidad mínima necesaria de personal de salud para que el servicio funcione correctamente. Se posponen al menos 2 semanas los estudios de screening y ambulatorios. Y acá ya había, ¿no? En este punto, había una discusión muy grande porque, bueno, tener que posponer estudios de pacientes, por ejemplo, oncológicos, pacientes que pueden empeorar en 2 semanas realmente, era algo complicado. Así que bueno, básicamente como conclusión de este punto, lo que se debatió es que, bueno, hay que poner en la balanza, ¿no? Por supuesto. Si el paciente está muy grave, si no, qué estudio, si el estudio merece hacerse o no en ese momento. La redistribución del personal de staff a áreas donde sean requeridos, ya que la cantidad de estudios ambulatorios caería considerablemente, ¿sí? Con la caída de los estudios ambulatorios hay menos para informar y bueno, se redistribuye el personal a las áreas más calientes, digamos. Home office, especialmente para aquellos que tengan niños o ancianos a su cargo o factores de riesgo, ¿sí? Sabemos que distintas enfermedades respiratorias, bueno, diabetes, hipertensión, entre otras, son factores de riesgo, ¿sí? Más que factores son, digamos, la enfermedad puede manifestarse de manera más grave en aquellas personas. Asegurar un plan para una posible oleada de pacientes infectados, ¿sí? Sabemos que todavía, al menos acá en Argentina, no llegó el pico de infectados, así que, bueno, hay que estar preparados para recibir todavía aún más pacientes. Y estandarizar el protocolo de limpieza en los equipos y realizar una limpieza profunda al final del día. Sí, esto también es muy importante. Volviendo un segundito al punto anterior de la oleada de pacientes infectados, se me fue lo que iba a decir. Leí el último punto y se me fue. Ahora cuando capaz que me acuerdo lo digo. Porque era también de otro artículo que no sé si incluí. Y bueno, este me pareció interesante, ¿sí? Es un Radiology Workflow, es básicamente cómo se tiene que ir moviendo el paciente por el hospital o por el servicio, ¿sí? Para evitar que esté deambulando o boyando, como diría la doctora Zamudio, y, digamos, estar infectando otros lugares. Bueno, un paciente con una sospecha clínica de COVID, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer la PCR primero, si esperamos el resultado, si la PCR da positiva, listo, no necesitamos ningún tipo de estudio por imágenes, ¿sí? Si la necesidad de una imagen es inminente, ¿la puedo hacer o no? Si la puedo hacer, trato de hacerla con un equipo portable. Y si no la puedo hacer, ahí ya, bueno, me fijo si el paciente tiene que venir al servicio porque está enfermo de manera crítica y tener siempre la precaución de las gotitas de flujo y evitar el contacto. Básicamente, lo importante de todo esto es considerar, y por eso está acá en negrito subrayado, considerar si realmente el paciente necesita o no un estudio por imágenes, porque a partir de este estudio se toma conducta, ¿sí? Básicamente no hacer estudios al cohete, no pedirlos al cohete. Bien, esta otra imagen, esta sí la saqué de un video en el que uno de los directivos de la Sociedad Europea de Radiología le hace una entrevista a un profesor de un hospital en Parma, un italiano. Este italiano es especialista en imágenes de tórax y bueno, fue uno de los primeros en empezar a describir todo esto que empezó en Italia con el coronavirus. Lo que decía este hombre es que, bueno, yo sé que la doctora Torterolo dio una clase con respecto a esto, no es mi intención digamos, extenderme mucho en este punto porque, bueno, ya han tenido la otra clase, pero básicamente lo que decía este médico italiano es que en la imagen A, por ejemplo, vemos áreas de vidrio esmerilado distribuidas esencialmente ahí en el lóbulo inferior derecho. Esto no es tan típico, pero suele verse. Lo más típico de todo es la figura B, en donde se ven varias opacidades en vidrio esmerilado, ¿sí?
ubicadas de manera periférica, voy a señalar, ¿sí? Las opacidades en vidrio esmerilado, bien periféricas, ¿sí? Y la forma es muy importante, son redondas, ¿sí? Mucho más importante que todos los signos que podamos ver, es muy importante la forma de esta opacidad en vidrio esmerilado. Y la última imagen lo que muestra es una extensión un poco más severa de una infección por coronavirus. También se pueden ver estas imágenes, ¿sí? Fíjense que en la imagen A lo que se ve son imágenes redondeadas en vidrio esmerilado también que tienden a la consolidación, estas que están acá, ¿sí? Y hay un halo de vidrio esmerilado que la circunda. Este signo en particular que se ve en la figura A, fue descrito en las neumonías más que nada por COVID, ¿sí? Y en B, bueno, lo que existe acá es una consolidación, es levemente distinta a la anterior, pero se ve distorsión de la arquitectura pulmonar y hay retracción de cisuras, con lo cual ya podemos ver que esto es una fase más fibrótica, ¿sí? Una fase más de resolución, donde hay secuelas en este pulmón. Bien. También, bueno, pacientes ya un poco más críticos, más graves, donde siempre hay vidrio esmerilado, este vidrio esmerilado tiende a la consolidación, suele ser periférico, ahora en los casos más graves, bueno, ya sí se distribuye de manera difusa, pero bueno, la idea es agarrar estos casos en las etapas más tempranas. ¿Venimos bien por ahora? Ya queda poquito, no se preocupen. Básicamente, bueno, lo que nos decía este muchacho, el italiano, es que cuando empezaron a hacer las tomografías, tuvieron, casos positivos, casos negativos y casos indeterminados, donde los casos positivos, tanto la tomografía como la PCR, nos daban la pauta de que el paciente tenía coronavirus. Los casos negativos eran aquellos o pacientes sanos o pacientes que tenían otra patología respiratoria, así que no era coronavirus. Y después tenían los casos indeterminados, que estos eran los más difíciles, por eso quise rescatar este concepto. Probablemente ya lo hayan visto, no lo sé, pero bueno, este concepto sí me parecía importante, porque acá vemos dos imágenes. En la imagen superior vemos un paciente con signos de fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este paciente tiene áreas de vidrio esmerilado. Sí, ¿puede ser coronavirus? Tranquilamente puede ser coronavirus. Lo que pasa es que los pacientes que tienen enfermedades preexistentes, como en este caso la fibrosis pulmonar, son plausibles de ser colonizados por microorganismos oportunistas, ¿no? Como todos lo sabemos. Entonces, este resultó ser un caso indeterminado. Por supuesto que, bueno, después habrá que hacerle PCR y demás, ¿no? Pero no sabemos exactamente si lo tiene o no, con lo cual este paciente debería quedar aislado para continuar el estudio. En la imagen inferior, bueno, parecido, vemos áreas de vidrio esmerilado en el pulmón izquierdo con derrame pleural bilateral. También algunas pequeñas áreas de vidrio esmerilado en el pulmón derecho. ¿Qué pasa? El coronavirus no da derrame pleural, ¿sí? Ahora bien, ¿quién me dice que este paciente no tiene una insuficiencia cardíaca congestiva sumado a una infección por coronavirus? ¿Sí? Nadie lo puede asegurar, ¿tá? O puede estar haciendo un poco de edema pulmonar, sí, tranquilamente. Entonces, bueno, también se clasificó como un caso indeterminado de coronavirus. Bien. Bueno, acá estamos, este es un gráfico que puse básicamente para que se vean las 2 primeras semanas en el hospital de Parma, los casos positivos que fueron vistos hasta ahora, sí fueron creciendo de manera exponencial, ¿sí? Y bueno, al principio por ahí como no se sabía exactamente cómo ver la tomografía, lo que manifestaba el médico el jefe de servicio de Parma, era que probablemente haya habido un subdiagnóstico al inicio de la pandemia. Se la pasan bastante tiempo hablando, charlando con el muchacho también del el directivo de la Sociedad Europea de Radiología, y le hace varias preguntas, ¿sí? Las que me parecieron más relevantes fueron estas dos, ¿sí? Como para dejar conceptos. La primera es, ¿son todos los pacientes infectados por COVID adultos o se ha visto en pacientes pediátricos? Bueno, probablemente esto ya lo sepan, los
los pacientes infectados por COVID pueden ser adultos o pueden ser pediátricos, ¿sí? Lo que pasa es que en Italia, hasta ahora, no se han visto niños seriamente enfermos, ¿sí? Se han hecho 30 radiografías de tórax en pacientes pediátricos con sospecha, y luego han sido confirmados por PCR, ¿sí? Radiológicamente se veían con poco compromiso y clínicamente también, ¿sí? Esto es importante. Y después, ¿existen signos radiológicos específicos a la hora de hacer un diagnóstico? Es decir, yo recibo una tomografía, la miro y digo, porque tiene el signo, no sé, del halo invertido, ¿esto es un COVID? Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Si bien, como dije previamente, hay que darle mucha bolilla, prestarle mucha atención a la forma de la opacidad en vidrio esmerilado, que suele ser redondeada y periférica y subpleural en las infecciones por COVID. Se han visto signo del halo invertido, crazy paving, ¿sí? Todos ellos son signos inespecíficos a la hora de realizar el diagnóstico, ¿está bien? Y otro detalle más que decía, bueno, pero nosotros ya lo tenemos en el protocolo de TC de tórax, si mal no recuerdo, es que la tomografía de alta resolución debe tener cortes de 1 milímetro. Así que bueno, creo que esto es todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer. ¿Sí? A modo de conclusión, lo que sí podemos decir es que es muy importante evitar conglomerados de médicos y conglomerados de personal de salud en general, así como de pacientes, asegurar la correcta limpieza de todos los lugares donde haya estado un paciente con sospecha, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta, ya si vamos al diagnóstico, la forma de las opacidades en vidrio esmerilado, ¿sí? Y bueno, creo que eso sería todo hasta el momento. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Voy a habilitar el micrófono. Yo te habilito el micrófono porque estoy viendo que Betiana está escribiendo también. Ahí Creo estoy que viendo, estaría sí. bueno que el que quiera hacer preguntas habilite el micrófono. Se nos van a gastar los 40 minutos. Deberíamos de continuar porque así yo les explico cuál es el plan estratégico del hospital. Bien. Y lo voy a escribir este fin de semana. Nosotros ya armamos un plan de estrategia de 2 servicios de imágenes, limpio y sucio, con personal dedicada para esto, pero vamos con las preguntas. Yo me desconecto del micrófono y doy lugar. Muy Una bien. pregunta, Sí. antes de seguir. Hay muchos negativos en la prueba. Decime PCR, perdón, no me acordaba. El PCR negativo. Entonces hay pacientes que están infectados con PCR negativo. Exactamente. Y ese es el problema. Ese es el problema que yo le decía hoy a Federico Botaro, que donde la tomografía es la que hace el diagnóstico. Y ahí es donde a mí me preocupa, porque si bien el paciente no tiene síntomas o los tiene muy poco y el PCR te es negativo, está infectado y se va a la calle infectado. Tal cual. Pero bueno, esa era mi pregunta y felicitarte por la clase. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es justamente uno de los grandes puntos de discusión que tenían este directivo de la Sociedad Europea con el médico del Hospital de Parma, en donde le decía, bueno, pero si no le haces tomografía a todos, ¿cómo detectás los casos incipientes, ¿no? Los casos más tempranos? Pero bueno, también tenemos la experiencia de China, que le hacían screening a todos los pacientes respiratorios y terminaron infectando muchísimo más de lo esperado. Entonces estamos en una situación medio entre la espada y la pared acá. Estoy viendo el chat. No, perdón, Martín, porque yo pregunté, no te quise interrumpir, por eso lo No, escribí. no. Si a los pacientes que tienen PCR positiva se justifica hacerles la tomografía para valorar cuánto compromiso tienen del parénquima. En el sentido de si cambian algo, si un paciente tiene más o menos compromiso, cambian algo la conducta, o si esa conducta solamente se modifica clínicamente. Pero ahí me estaban contestando también un poco entre todos. Pero eso no te quise interrumpir, perdón. Sí, ya te contestaron. Bueno, yo... No, pero contestá. No, te digo de lo que estuve viendo, de lo que estuve leyendo estos días, lamentablemente, digamos, el tratamiento es el soporte vital, digamos, es el manejo de los síntomas. Si el paciente tiene un antecedente de viaje, de contacto, tiene una PCR negativa, justificaría
realizar una tomografía para ver esto que me decís vos, y cuánto compromiso pulmonar tiene. Bueno, muchas gracias a todos por sus palabras. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Yo quería volver a decir, porque vos tenés muy clara la situación, nosotros vamos a hacer un tomógrafo, lo vamos a aislar para estos pacientes con personal destinado para eso, igual que ecografía y un equipo de rayos, y un circuito de circulación particular para estos pacientes para no contaminarnos y contaminar más pacientes. Probablemente China fue el primer país que tuvo esto y no tenía la idea del cuán virulento era esto y el poder de contaminación. Entonces no separaron o no destinaron un tomógrafo para estos pacientes, y entonces tampoco, cuando venía otro paciente para un screening, se contagiaba. Uh-huh. Pero si uno tiene la precaución de tener un equipo para estos pacientes confirmados, uh-huh, o con alta posibilidad, vos no deberías hacer mayores problemas ni generar mayor contaminación, porque tendrías destinado otro tomógrafo para pacientes con un circuito distinto. Mi problema es, y mi pregunta es, y quizás el italiano lo contestó, es en los falsos, en los que vos sabés que son los dudosos. Vos decís, bueno, el COVID vos ya sabés que lo metés al tomógrafo que está destinado como COVID, el que es altamente posible también, pero el que es dudoso... Claro, el indeterminado es el problema. El indeterminado, ese es el problema que se plantea a todo el mundo. ¿A dónde lo mandás? ¿A qué tomógrafo lo mandás? ¿Al grupo de los infectados o al grupo de los normales? ¿Te contestó esa pregunta? No, no la contestó directamente. No. El problema es que hay dos grupos de pacientes indeterminados. Uno es el que dice usted, que es el que tiene la PCR negativa, pero que no tiene factores de riesgo, si bien presentó síntomas porque por algo está en el hospital, no tiene factores de riesgo. Viene con la PCR negativa, ¿tiene síntomas? ¿Tiene el antecedente de viaje, de contacto o lo que sea? Ahí sí ameritaría realizarle la tomografía y se haría, entiendo yo, en el tomógrafo destinado a pacientes con COVID. Después tenemos el otro grupo, el que tiene enfermedades preexistentes pulmonares, y con esos, ¿qué hacemos? Porque si encima el paciente está inmunodeprimido por su condición preexistente, y lo metemos al tomógrafo de pacientes con COVID, y capaz que se contagia, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Estoy mirando el chat, a ver. Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Perdón, soy nueva en esto y se me veía quesa. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. No, ahí yo lo que estaba escuchando creo que todos tenemos mucho para aprender con todo esto, pero hoy en día, cuando ya hay transmisión comunitaria, me parece que el antecedente epidemiológico, si bien es importante, no debería descartar la realización de la tomografía. Yo creo que nosotros tuvimos un ejemplo en el hospital que cambió todo. Sí pienso que, esa es mi opinión por lo que he leído y lo que veo, que la tomografía inicial me parece es una forma de evaluar inicialmente al paciente cuando ya tiene la PCR positiva. Pero si tiene PCR negativa y una clínica que es categórica, la TC también se justifica, porque lo que se ha visto es que lo primero que se positiviza es la tomografía y no la PCR. O sea, a partir de los 2 días de empezar los síntomas, la tomo. Si el paciente está comprometido, sí o sí vas a encontrar un hallazgo, aunque la PCR se positiviza una semana después. O sea que creo que estando la posibilidad de hacer la tomografía en un paciente con un cuadro respiratorio claro, aunque no tenga la epidemia, me parece que se justifica hacerla. Y también se ve que a medida que el paciente complica su cuadro clínico, eso se correlaciona con aparición de consolidaciones, con afectación de cada vez más lóbulos. Y dentro del informe es fácil identificar un compromiso viral, y está bueno agregar en el informe lo que dice Martín: si el paciente de bases tiene alguna comorbilidad, ese POC tiene algún proceso de fibrosis, y también aclarar si hay o no hay adenomegalias, aclarar si hay o no hay derrame, que son todos puntos que también aportan a la sospecha del COVID, ¿sí? O sea, generalmente no se asocia a adenomegalias, no se asocia a derrame pleural ni pericárdico.
pero yo creo que habría que darle más importancia a la PCR. Y hay artículos en China que demuestran que en aquellas poblaciones donde escasean los kits de PCR, han recurrido a la tomografía, no tanto para hacer un diagnóstico, porque coincidimos que este diagnóstico es virológico, pero sí para al menos aislar a esos pacientes y que no se propague la infección a los que están alrededor en el hospital, o que no circule por la comunidad como si no tuviese nada. No sé si se entiende o le suman algo a lo que les comenté. Creo que todos estamos aprendiendo en grupo y me parece que en la toma hay que darle mucha importancia. Sí, sí, es fundamental incluso para diferenciarla de otros virus. Esto de las adenomegalias que comenta la doctora, también lo decía en un artículo, porque en ese que comparaban los radiólogos chinos con los radiólogos norteamericanos, decían que una de las formas de darse cuenta si era COVID o no, era si esta enfermedad viral generaba adenomegalias. Así que bueno, ¿algún otro comentario? Martín, Y después también... ¿puedo hacer una pregunta después, Betty? Sí, por supuesto. Sí, No, pregunta. decí. Lo que también dicen en los artículos es de que contribuye al diagnóstico, como para hacerlo más completo, clasificarlo en leve, moderado, severo, y eso en función a cuántos lóbulos pulmonares se afectan o se comprometen. Como para darle más color, y empiezo también para controlar si el paciente mejora o progresa. O sea, no es lo mismo. Tengo entendido que clínicamente se los clasifica también a los pacientes en leve, que si tienen un cuadro leve se internan en un hospital, si tienen, en un hotel, si tienen un cuadro moderado en el hospital, pero no en UTI, y si tiene un cuadro severo en terapia intensiva. Radiológicamente en el informe también se puede clasificar si el paciente tiene un cuadro leve, porque tiene solamente vidrio esmerilado y no compromete los 5 lóbulos, ya pasa a ser moderado cuando aparecen consolidaciones y se van afectando cada vez más lóbulos, y obviamente severo cuando hay compromiso de todos los lóbulos pulmonares. O sea que también existe una clasificación radiológica de qué tan complejo es la afectación, que, como decíamos antes, se correlaciona con la clínica. O sea que... Perdón, Betty, ¿eso es afectación en vidrio esmerilado o con consolidación? No sé si lo dijiste. Si tiene la presencia de consolidaciones ya pasa a ser moderado. Uh-huh. Pero si tiene vidrio esmerilado en todos los lóbulos, ¿se considera severo? Y depende de la extensión, sí. Okay. Tiene un distrés respiratorio agudo. O sea, toda esa ocupación alveolar y todo ese vidrio esmerilado se afecta a ambos pulmones y varios lóbulos, sí. El paciente no tiene parénquima normal para respirar, aunque no tenga consolidación. Es raro que aparezca eso sin ninguna consolidación. Recordá que siempre el compromiso empieza siendo subpleural, y eso subpleural se consolida y luego van apareciendo otras áreas en vidrio esmerilado. Es raro que tenga vidrio esmerilado bilateral difuso sin un poco de consolidación subpleural previa. O sea, primero se forma vidrio esmerilado, consolida eso y se va extendiendo el vidrio esmerilado hacia el centro. Perfecto. Y otra pregunta, ¿causas de PCR negativa qué son? ¿Las causas de inmunosupresión habituales? No, creo que tiene que ver con que el test per se es difícil, tiene una sensibilidad baja, sí, en lo que consiste. No soy experta en esto, pero me parece que tiene que ver con que... Es el test en sí, según lo que leí yo, perdón que me meta. Perfecto. Perfecto. Y a lo que lo atribuían era la sensibilidad del test, y también que los pacientes tienen baja viremia al principio. Entonces tienen varios días, como decíamos previamente, en los que pueden contagiar, sin embargo, ellos no se dan cuenta que están enfermos. La doctora Bambasi, preguntaba en el chat si están testeando a todos los pacientes sospechosos con PCR acá en Argentina, a lo cual la doctora García le responde que sí, a todos con PCR, pero... Sí, todos con PCR. Lo que pasa es que el reactivo, que ayer hablé con los infectólogos, se está acabando. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no la TC? La tomografía, que es lo que hicieron los chinos, pero sin tomar la precaución de separar estos pacientes. El problema es dónde metes a algún paciente indeterminado. Sí. Insisto, es un problema. Hoy nosotros en América ya tenemos la experiencia, por eso me parecía que estaba muy bueno que la comentes. Y el grupo que está destinado al comité de crisis, a mí me dio la tarea de diseñar el circuito alineándome al plan que ellos que tienen como diseño de esto. Ellos van a tener un hospital con 3 entradas, una es en la entrada vieja, otra es la entrada donde va la guardia, y la tercera entrada es la entrada de trauma. Todo paciente con traumatología va a entrar directamente por Finoquieto, y se va a hacer una placa y se va a atender ahí sin entrar al hospital. El segundo grupo, que es el circuito limpio, es en la entrada vieja,
donde en esa escalera y por debajo de la escalera se va a circular. Es decir, que la sala de espera de radiología va a ser el área limpia del servicio. Ahí va a funcionar radiología y ecografía general. Vamos a sacar los ecógrafos de mama y vamos a poner 2 ecógrafos de general. ¿Para qué? El pasillo que se llama pasillo B de contaminación intermedia es el pasillo donde nosotros usamos para ingresar a la sala de espera de tomografía de resonancia. Es un área sucia a partir de ahora. Quizá en el caso de tener que transportar a un paciente COVID, se sube por el ascensor que ya está destinado, ya lo van a enviar, hay un solo ascensor, hay un solo circuito, y yo comparto después todo esto, es ingresar al Toshiba. El Toshiba va a ser el tomógrafo que nosotros el viernes elegimos, alineándonos con el camino sucio, que es la sala B o el camino B, para aislar a estos pacientes. También aislar al personal. Va a haber probablemente un técnico y un médico y un enfermero destinados y se han cerrado para esto. ¿Por qué? Porque uno corre más riesgo de cambiarse y sacarse toda la ropa con cada paciente que atiende. De manera tal que si tenemos al personal aislado del resto y destinado para esto, va a ser mucho más fácil para la persona de protegerse y para que el resto tampoco se contamine. El hospital va a alquilar a su vez 5 contenedores grandes, donde van a atender pacientes para que no ingresan a la guardia, para que no son pacientes COVID sospechados, y en la parte de enfermería va a tener 2 pisos para pediatría. La UCA va a tener una sala de camas para internar pacientes con sospecha, y la guardia va a recibir pacientes COVID, sospechosos o no, y la emergencia, infarto, dolor abdominal con probable causa quirúrgica, todo lo que es papa caliente lo sigue agarrando la guardia, y el sector de atención, aparte de estos contenedores, van a ir a la sala de estética. Ahí van a estar muchos jefes de servicio atendiendo pacientes limpios. Es decir, el hospital ha dividido área limpia y área sucia. Hay un trayecto por donde va el paciente COVID moviéndose, que es Repeto primer piso y Repeto segundo, están todos los COVID internados. Ahí vamos a destinar un equipo de rayos que va a quedar ahí, y un ecógrafo, que es el ecógrafo de Gerardo, ahí destinado, el viejo. Ahí queda aislado, de manera tal que no contamine nada. El ecógrafo chiquitito lo seguiremos usando para pie de cama, y los portátiles serán asignados para los contenedores y la sala de pediatría. Quiero decir con esta que el área sucia de imagen va a ser la guardia y el tomógrafo Toshiba. El área limpia va a ser el Philip, porque tiene un acceso directo a la sala de espera de radiología, y todo lo que es radiología va a estar como área segura. Eso es el plan que tenemos en mente. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Adri, porque estos casos, sobre todo porque como soy de la parte de neuro, me llegan más cosas de neuro, que hay casos como los que se hablaba en donde los pacientes pierden el olfato o el gusto, o que, no sé, otros casos que se presentan solo con dolor abdominal. Estos casos, ¿qué se hace en estos casos? Eso es mi duda. Los pacientes, depende, si tenés el PCR, lo que te dice el PCR, no está, si bien lo que me decía ayer Jorge Martínez a raíz de preguntas que uno le hace, es verdad, la anosmia, y es un síntoma, pero que se lo está viendo mucho, pero no es algo como es parte del síndrome. Hoy por hoy es una tos seca muy molesta en la garganta, arder los ojos, fiebre. Se encontró mucho virus en la materia fecal, es verdad. Puede haber con dolor abdominal, no es lo habitual. Lo más común es que se presente como una enfermedad respiratoria alta. No sé si te contesta mi pregunta. En realidad mi pregunta sería, por ejemplo, estoy un día ahí y viene un paciente, no sé, con un dolor abdominal, lo tomo como un dolor abdominal normal, no como una sospecha o no sé.
Si tiene Sí. anosma, supongo que quizás lo oriento más en un coronavirus, pero digo, un dolor abdominal es muy inespecífico como para preparar toda una sala para eso, ¿no? No No, sé. lo importante es dónde, por eso yo empecé hablando que hay 3 entradas. Este paciente no va a entrar por el área limpia, seguramente, porque va a ir al área sucia donde hay pistolas que te midan temperatura, donde hay una... Es como ir llevando a la persona por un camino. O sea, seguramente la guardia o atención de demanda espontánea lo va a hacer que vaya por un camino y va a llegar por un camino distinto. O va a llegar como área sucia o va a llegar por el área limpia. Otra cosa que planteamos ayer con Betiana, Martín, Diego en una reunión es, vamos a pedir una pistola de temperatura, si bien el call center va a hacer una serie de preguntas para ver si el paciente va a entrar por cuál puerta ingresa. La segunda barrera de contención es el mostrador, que si el paciente contesta alguna de las preguntas que le vamos a hacer que sí, se tiene que ir a la guardia. Y la tercera barrera de contención va a ser nosotros, enfermería, con una pistola de temperatura, que creemos que ya vencer esas 3 barreras, y puede pasar, pero tratamos por lo menos desde el call center, desde el front y desde enfermería, que no ingrese al área equivocada. Ok, gracias, a ver. Ya no- Hola a todos. Sí, Perdón, Pati, ¿me escuchan? Hola. Hola. sí. Hola, Sí, sí. Flor, ahí te escuchamos. Ah, bien. Bueno, no, nada, me parecen excelentes todas las medidas y también entiendo que el paciente ya va a llegar predileccionado, o sea, si va por área sucia o limpia, según todo lo que se hace previo a que llegue imágenes, sumado a las medidas que vos dijiste. Y bueno, con todo eso, la idea es volver a habilitar los turnos, etcétera, para poder seguir con la actividad. Mirá, según Jeter, que nos dijo ayer, sí, el lunes, pero yo no tengo ninguna llamada oficial, ninguna medida oficial todavía. Evidentemente el hospital se está preparando para atender, porque se está armando. O sea, primero tienen que armarse de que todo el mundo se entere que va a haber 2 circuitos en el hospital. Segundo, una vez que tiene claro el circuito, todo el personal, ir sumando, porque la verdad uno tiene que seguir atendiendo a pacientes y no dañando ni no contaminando más en la atención. O sea, primero nosotros nos tenemos que organizar, separar, para que no pase lo que le comentó Martín, que por querer atender hicimos más daño. Entonces, nada, ya nos dividimos, compraron o alquilaron los contenedores, alquiló un hotel para que aquellos pacientes que son positivos se vayan a ir al hotel ese, porque una vez que es positivo tenés que estar 7 días confinado y que el hospital te controle. Hay lugares, todas esas medidas le costó mucho tiempo al hospital armarse. Los centros periféricos van a estar cerrados por ahora y evidentemente cuando lo liberen, lo irán liberando en la medida que esta pandemia vaya dándonos su parte diario, porque si se libera una gran cantidad de pacientes con probable COVID, la pregunta es, ¿qué tan positivo es largar la atención? Creo que esa es la medida que no se puede prever. Y otra pregunta que tenía es, o sea, según lo que respondieron ahí en el chat, se están testeando a todos los pacientes, digamos, en el hospital y entiendo que también en los otros centros de salud. O sea, los números que se publican diariamente de los contagios sería fidedigno. Ahí dicen que el oficial no es tan fidedigno, según nosotros esperamos, hoy por hoy estamos teniendo un COVID por día, este número es en el hospital británico, no lo sé si hay más en otros lugares. Ayer había 500 casos y 14 muertes en la Argentina, no sé si eso es cierto, no sé cómo está hoy la medición. Está bien. Lo importante es algo que a mí me parece que uno tiene, esto ha dado miedo, ha creado un foco de neurosis, en un momento nos descontrolamos todo, pero es un virus, como cualquier otro virus, que tiene la capacidad de matar como cualquier otra enfermedad. Lo importante es que nosotros tenemos la suerte de estar en un hospital privado, donde las medidas de seguridad son muchísimas.
y donde aún estamos perfeccionando la técnica, donde probablemente exista médicos que tengamos que estar en el área caliente o en el área sucia. No por eso uno va a estar con mayor probabilidad de contagio. Creo que al contrario, ese es el área que más probablemente esté resguardada, porque es el que va a tener absolutamente todo el material y el cuidado para esto. Es una realidad dura, porque la verdad que yo en un momento dije, hoy nos toca atender a pacientes con sospecha, que viajó, que no viajó, que quizás, pero el tiempo nos va a llevar a transitar pacientes que ya están con la enfermedad. Y vamos a tener que trabajar como lo que estamos planeando en un área durante un tiempo. La idea era por ahí una semana, se descansa y entra otro grupo a las áreas sucias. Esto es lo que estamos viendo. Creemos que es una semana en una capacidad de rotar y rotando lo menos posible para que no todo el mundo se contamine. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más sobre la charla? ¿Alguna medida más que se haya tomado? Bueno, creo que eso sería todo entonces. Gracias a todos por estar. Espero que haya servido, por lo menos para el debate, para ver qué se está haciendo. Un abrazo y buen fin de semana para todos.